Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walking Town TV. Comenzamos la jornada de este jueves 7 de noviembre con mucha información y muchas novedades. Paro docente este viernes por la represión en Chubut. CETERA lanzó la medida de fuerza. ATEN y UNTER adhieren, exigen la liberación del secretario general de ATECH, Santiago Guzmán, detenido en la mañana del jueves 7 durante la protesta en la Casa de Gobierno. Los sindicatos docentes, UNTER y ATEN, se sumaron al paro que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, de la CETERA, quien lanzó la medida para este viernes 8 en repudio a la represión que sufrieron los docentes en Chubut. En el anuncio de las medidas de fuerza, CETERA reclamó la liberación del secretario del gremio chubutense ATECH, Santiago Guzmán, detenido durante la protesta. La CETERA resaltó que viene denunciando la grave situación que viven los docentes de Chubut, con retraso en los pagos de los haberes y parálisis de obra social, entre otras problemáticas. La provincia está envuelta en el conflicto desde hace meses y ahora se recrudeció por el descuento masivo aplicado a los salarios. En la región, el gremio docente de Neuquén, ATEN, difundió la medida que fue tomada pocas horas después de la represión. CETERA exige la urgente liberación de Santiago Guzmán y el cese inmediato de la represión. Asimismo, volvemos a ratificar la urgente solución a los problemas que viven los trabajadores, así lo expresó el gremio mediante un comunicado en Facebook. Pasamos a otra información aquí en Muley Zungu. Canciones prohibidas en la segunda edición de Música por la Identidad. Bariloche se suma a las actividades de concientización sobre el derecho a la identidad con una nueva edición de Música por la Identidad este sábado 9 de 16 a 21 horas en la sala de ensayo comunitaria Dungunpiuque, Ruta 40 Sur y Coaglia, junto a la Delegación Municipal Sur. Este año el evento incluye originales propuestas como la reversión de canciones prohibidas durante la dictadura, a cargo de jóvenes artistas locales. Además, habrá música, proyecciones e intervenciones literarias. Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales en la sala de ensayo junto a la Red por la Identidad. Tenemos el agrado de invitar y convocar a esta segunda edición de Música por la Identidad que se va a realizar este sábado 9 a partir de las 16 de la tarde en la sala de ensayo. Y bueno, acá haciendo la invitación, los dejo en compañía de Gabo, que va a comentar bien la propuesta de este evento. Hola, yo soy Gabriel de la banda Leviatán, que ensayamos acá en la sala de ensayo de Dungunpiuque. Y los queremos invitar a todos a que vengan este sábado porque va a haber varias bandas tocando y trabajando todo el tema de la memoria, la verdad y la justicia desde el lado de la música, que nos parece una forma de rescatar todo aquello de una manera alegre y productiva y bueno, tendiendo un poco un lazo entre lo que fue la dictadura militar y su resistencia con el momento presente, desde nosotros como jóvenes, como músicos, artistas. Edu, ¿querés contar vos algo más? Yo puedo agregar a lo que dice Gabo, más que todo, que esto, que no se vuelva olvido, ¿no? Sobre todo eso, y bueno, nosotros tratamos de reversionar las canciones que marcaron una época fuerte en nuestro país. El pasado 22 de octubre fue el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y
una manera de conmemorarlo dentro de las acciones que fuimos realizando con la red es Música por la Identidad. Como decía Gabo, esta es la segunda edición. El año pasado ya estuvimos trabajando en conjunto con los chicos de la sala. Este año elegimos como temática las canciones prohibidas durante la dictadura, justamente en reversiones porque tienen vigencia, pese a que nos gustaría que no la tuvieran, sobre todo no solo en nuestro país, sino en los países vecinos que están pasando momentos muy difíciles y muy duros. Bueno, y trabajamos sobre las canciones prohibidas en la dictadura y las bandas fueron eligiendo cada una un tema. El sábado vamos a hacer este festival. Dentro del festival también vamos a entregar unas plaquetas con pañuelos blancos hechos en cerámica por ceramistas locales a diferentes instituciones como un recordatorio de la memoria. Trabajadores sociales de salud pública de Río Negro se reúnen este jueves 7 y viernes 8 en el Centro de Salud Ojos de Agua del barrio Nuestras Malvinas, aquí en Bariloche. Participan agentes de distintos puntos de la provincia de un encuentro que realiza de forma itinerante debates hace 18 años de manera ininterrumpida. Esta vez, la temática a abordar es la atención primaria de la salud y se llevarán a cabo talleres tales como compartiendo experiencias locales de trabajo, frases de pasillo y el rol del trabajador social y estrategias socioterritoriales, colectivización de las temáticas sociales y herramientas diagnósticas comunitarias. En el Centro de Salud Ojo de Agua del barrio Malvinas queríamos conocer un poco más acerca de este encuentro de trabajadores sociales de salud en Bariloche. Buen día, Leonardo. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, como todos los años, hoy nos convoca una reunión provincial de trabajadores sociales de toda la provincia, generalmente para repasar estrategias que los chicos cotidianamente hacen desde su lugar de trabajo, desde el territorio, pero básicamente reforzar hoy en los tiempos difíciles que nos toca, circunstancias que uno los ve en la sociedad, inclusive de inequidad en cuanto a la justicia social o inclusive algunas faltas de garantías de derechos humanos para la dignidad humana, y ellos trabajan constantemente en el territorio tratando de elaborar estrategias tanto de aplicación, de ejecución, para que esta gente no quede fuera de lo que es la sociedad. Así que yo estoy muy contento que podamos juntarnos con mucho esfuerzo, tiempos económicos difíciles, y así todo pudimos, con la ayuda de la Cámara Hotelera y de otras entidades, algunas del Ministerio, de poder traer gente que va a disertar, de poder conseguir lugar para que la gente pueda quedarse acá en Bariloche y de disfrutar esta jornada que espero que sea todo un éxito para la gente del hospital y de la línea, ¿no? Bueno, para el hospital, ¿cuál es la importancia del encuentro? No, siempre nosotros tratamos a mí como director, acompañar lo que ellos vienen haciendo siempre, un grupo de trabajo muy bueno. Pero básicamente es reforzar esto que te contaba, ¿no? Se trabaja mucho en el terreno, en el territorio, y ver las circunstancias sociales que hoy vos las ves. Digamos, esto que yo te hablaba de la falta de justicia social muchas veces con gente que no tiene para comer, de alimentos, de vulnerabilidad de derechos, qué sé yo, cosas que ves cotidianamente, que no quiero hablar ahora, pero viste, temas del vertedero, todas cosas que ellos las trabajan, tratan de, como te decía, hacer estrategias para que las familias accedan a cosas que hoy no todo el mundo tiene. Así que para el hospital, para mí es fundamental esto se hace todos los días, pero cuando intercambiás con gente del resto de la provincia y acompañás, porque ya te digo, son grupos de trabajo que vienen trabajando todo el año, a uno lo reconforta y esperamos seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas para que también el Ministerio acompañe y que, tratar de conseguir una sociedad más justa. Bien, Gastón Vera, jefe de Servicio Social del hospital, hablarnos acerca de este encuentro, con los temas que van a tratar y cuánto va a durar. Este encuentro se va a desarrollar 2 días, hoy y mañana, acá en el Centro de Salud Ojo de Agua. Básicamente nosotros lo que venimos trabajando como servicio social y que creemos que hay que reforzar y
y continuar apostando es a la atención primaria de la salud. Así que bueno, el encuentro se va a desarrollar en base a la atención primaria de la salud, que es donde nosotros como trabajadores sociales estamos apostando, donde intentamos desarrollar nuestras prácticas cotidianas. Así que bueno, por eso también elegimos un centro de salud que sea como algo significativo, no es casual que hayamos elegido un centro de salud, que es donde nosotros integramos los equipos y estamos. Bueno, ¿cuánta gente viene? Entendemos de toda la provincia, ¿no? Sí. Y alrededor de 50 vamos a hacer, que vienen colegas desde el Bolsón, Viedma, Roca, Cipolletti, la línea sur, Bariloche, Catriel, bueno, representantes de todos los servicios sociales de la provincia. Bueno, este encuentro forma parte de los cronogramas, quizás de jornadas que hacen al año o surgió, digamos, por necesidad. Y este encuentro tiene ya historia, digamos, este es el número 18 que se hace. Ya queda como parte del cronograma de trabajadores sociales del sector salud. La idea es que cada servicio social del sector salud organice un encuentro, es rotativo. Este año le tocó a Bariloche, vamos a ver el otro año a quién le toca. Pero bueno, el espíritu sigue siendo el mismo, cada servicio social organiza la temática, el encuentro, y venimos trabajando cuestiones que nos unifican y que nos reúnen. Bueno, en Bariloche, ¿cuántos son los trabajadores sociales que hay? Actualmente somos 14 trabajadores sociales en el servicio social del hospital, que cubrimos centros de salud y hospital. Son 14 centros de salud más el hospital, así que bueno, nosotros estamos reforzando, integrar los equipos con un trabajador social por centro de salud y integrar los equipos del hospital. El trabajo que realizan, ¿cómo lo definirías vos, no? Y es un trabajo artesanal, la verdad que un poco como decía el Leo, con esto de la crisis que estamos atravesando, con un montón de conflictos que se presentan, de demandas, que a veces tenemos respuestas favorables, otras no. La verdad que es una construcción cotidiana, muy artesanal, muy invisible, porque bueno, a veces son modificaciones que se pueden hacer a largo plazo, que nosotros no llegamos a ver, pero que bueno, que creemos que es importante el trabajar siempre con el otro, con las instituciones, con los otros servicios de salud, pero eso yo lo defino como algo muy artesanal, muy ir construyendo el día a día. El presidente del Tribunal de Contralor, Damián Fuentes, confirmó que el municipio remitió la documentación solicitada para conocer los pormenores del alquiler de máquinas viales a la empresa OPS. La solicitud del organismo busca obtener información acerca del alquiler de equipos viales que llegaron a Bariloche desde febrero a principio de este año, en el 2019, y por lo que se reclaman 21 millones de pesos, así como datos en relación al proceso de quiebra y la autorización de la Sindicatura Judicial para la cesión de maquinarias al municipio. Sí, en realidad el último pedido de informe, que fue por un término de 24 horas, dándole plazo al Ejecutivo 24 horas para la presentación de toda la documentación, se ingresa, digamos, esta documentación al tribunal el día martes. Ayer en reunión de vocalía se ha estado analizando todo lo enviado, digamos, así que estaremos en proceso, digamos, de análisis de toda la documentación, y bueno, todavía digamos, la vocalía no se ha despedido, por lo menos de mi parte no he tenido la posibilidad de despedirme porque, digamos, falta analizar alguna documentación pendiente, así que yo estimo que más tardar al lunes ya va a haber una definición al respecto. Damián, ¿qué información solicitaban o quiere saber, digamos, el Tribunal de Contralor en el informe al municipio? Bueno, en realidad lo que el tribunal había solicitado en un principio es
digamos, la presentación judicial por medio del municipio ante, digamos, ante el síndico, digamos, por la quiebra, a ver en qué condiciones estaba, y después toda documentación administrativa, todo lo que es, digamos, condiciones en que estaba la factura esta de 21 millones, que queríamos saber en qué condición estaba administrativamente, porque en los registros contables no la veíamos, digamos, ingresada como deuda. Y después todo lo que era legajos de las máquinas, documentación de cómo se habían recibido las máquinas a partir del alquiler, digamos. Bueno, eso, eran 4 puntos, digamos, específicos que, digamos, esto ingresó el día martes, pero no quiero anticiparme realmente a dar digamos, un detalle y una decisión del tribunal, porque todavía faltaría, digamos, de alguna manera seguir evaluando esta documentación y si está completa a lo que nosotros habíamos solicitado. Bueno, pero con relación a estos 21 millones, ¿sí están aclarados en el informe? Digamos, la factura la hemos recibido. Hay algunas objeciones en cuanto a estos 21 millones que oportunamente vamos a dar a conocer cuál es la decisión del tribunal. Pero sí, la factura fue remitida al tribunal y estamos ya en conocimiento, y el detalle del mismo, digamos, está dentro del tribunal, sí. Bueno, más que nada le pregunto sobre estos 21 millones porque había primero un saldo de 3 millones, después pasa a 21, y en esto faltaba, digamos, la aclaración. ¿Está hecha por el municipio? A ver, los 3 millones... a partir de la primera contratación, digamos, está por el municipio, está cancelado, está pagado, digamos, y está en el circuito administrativo, está claro, digamos, lo vemos en el PGM. Los 21 millones está, digamos, objetada judicialmente, entonces no estaría dentro del circuito administrativo. Por lo tanto, estamos analizando, por eso no quiero adelantarme ni decir algo, digamos, para anticiparme en la decisión, pero sí puedo decir de que esa factura de 21 millones está objetada judicialmente, por lo tanto, digamos, justificaría de alguna manera el por qué no estaba administrativamente ingresada. Esto obviamente hay que analizar la factura, hay controles, hay que ver qué es lo que facturan ahí, porque digamos es compleja, porque hay una cantidad de información, de dominios de máquina, es complejo, entonces es para analizarlo. Ahora pasamos al otro lado de la cordillera, allí en Gulumapu. El movimiento mapuche por la libre determinación convocó a una concentración y marcha en la ciudad de Temuco para exigir justicia para Camilo Catrillanca y la imputación de los responsables materiales e intelectuales de su asesinato ejecutado por el gobierno de Piñera, además de reafirmar el apoyo a las movilizaciones del pueblo chileno y exigir el cese de las violaciones a los derechos humanos. Compartimos el informe de Adkimun, Cine y Comunicación Mapuche.
abierto homenaje a quienes, en nombre de la justicia y la libertad, han luchado por las calles del territorio nacional chileno. El Guaymapu sabe de militarización, los mapuches sabemos lo que es vivir bajo la opresión colonial. En esa perspectiva, decidimos el movimiento mapuche por la libre determinación mapuche hacernos presente para darle un apoyo al pueblo chileno, y en este día de hoy el movimiento mapuche por la libre determinación exige la renuncia inmediata antes que sigan sembrando muerte en los jóvenes que están luchando en las calles. Pumuinta pulquinta, chinta ya que fanta chpakita lonco meo capio que meo. Tai meo con pupeñi pulamien wenelo mutaka yo ay mutakiñe puyen chalin mari pico ahí. Cuando nosotros luchamos, no solamente luchamos por la vida del ser humano como persona, sino luchamos también por el bienestar de todos los ñen. Están las aguas, las montañas, los ríos, las aves, las piedras. Pero para la otra cultura eso no es vida, para nosotros sí. Cada elemento de la naturaleza constituye un elemento más, y nosotros como mapuche, como hombre y mujer mapuche, somos un elemento más constitutivo de esta diversidad que existe en el Nangmapu, Pupeñi, Mulamien. Ya fue lo que leí. Chumten ngatawu luken amulai ngatwa chudungu mutsumai ngachepin feimuta fembiawin fanchantu pulamien pupeñi. A esa familia que está sufriendo porque tienen a sus hijos sin vista, a aquellos que están heridos todavía y a aquellos desaparecidos, a ellos debemos decirles de que sigan adelante, como nosotros también como mapuche lo hemos hecho hasta hoy. Tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que llamar a nuestra gente a que se movilice, tenemos que tener el control territorial, la recuperación de las tierras que están usurpadas hoy día de particulares y latifundistas. Las empresas forestales tienen que abandonar el territorio, nosotros vamos a seguir en ese pie, por lo tanto quedan todos llamados a que sigan movilizados. Yo no puedo seguir peleando porque la vida no termina acá. Feichi de guta, pene pain muda uma, wanyan kerja buika, wan luancin, gafuluain, peluain, pipkekenmu, fei mutati, puche, estamos ita mangelun tabachante puche, estamos vivos, estamos siempre con la fuerza y con el consejo de los puloncos que estuvieron antes resistiendo para que nosotros siguiéramos viviendo Pupeñi y Pulamien. ¡Chaltuay! Pulamuen Puñaña, tenemos más información para compartir con ustedes, pero vamos a ir a una breve pausa. Aquí en Muley Zunguy estamos de regreso en unos minutitos.
Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿no ladrón por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Continuamos compartiendo información con ustedes. Este fin de semana Bariloche será sede del 4º torneo nacional homenaje a los rugbyers desaparecidos, que se realiza desde el año 2014 en distintos puntos del país. El encuentro será en el Estadio Municipal y también habrá charlas y proyecciones. La entrada es libre y gratuita. Este 4º torneo incluirá charlas de los familiares de los rugbyers desaparecidos que se realizarán en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, en Quintral 1250, y el evento deportivo principal que se extenderá durante el sábado 9 y domingo 10 de noviembre con la participación de equipos de la región e invitados de otros lugares del país. El torneo este tiene un origen hace unos 4 años atrás, con una investigadora de la Universidad de San Juan, Carola Ochoa, que acaba de llegar a Bariloche para presenciar el evento. Las sedes anteriores fueron San Juan, La Plata y Santa Fe. Esta es la 4ª edición que se hace a nivel nacional en el 2019. El año que viene parece que se va a hacer en Mar del Plata.
Y se va girando este torneo en función de mantener viva la memoria de los 151 rugbyers que han desaparecido desde el año 74, no solo en la época de la dictadura, sino también a través del CNU y de la AAA, que fueron parapoliciales, paraestatales, digamos, que asesinaron gente que pensaba distinto. Y entonces este torneo es un homenaje a ese compromiso, a los valores que ellos defendieron. El torneo en sí tiene como dos partes. Se desarrolla una parte más reflexiva, más histórica, más política, en la Universidad Nacional del Comahue, sito en Quintral 1250, el famoso CRUB que todos conocemos acá en Bariloche. Eso arranca el sábado a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde Carola Ochoa presentará el evento, hablarán los familiares, proyectaremos un video sobre deporte y dictadura del periodista Gustavo Veiga, sobre todo el capítulo del Club de Rugby La Plata, que tiene el triste récord de tener 20 desaparecidos de un solo plantel. Y después terminó personalmente una charla con otro grupo de amigos de rugby, hablando de historia del rugby, valores y compromisos. En simultáneo a las charlas más políticas, reflexivas que decíamos en la Universidad del Comahue, el sábado desde las 10 de la mañana también va a haber un evento de rugby para todos los chicos de Bariloche, acá en el Estadio Municipal, entre las 10 y las 13 horas aproximadamente. Van a venir chicos que ya juegan al rugby y estamos invitando a todos los chicos que nunca hayan jugado al rugby, que quieran probar, que quieran ver, que quieran divertirse, que vengan. Vamos a hacer juegos predeportivos, vamos a hacer partiditos de rugby para que todos se diviertan. Y cuando terminemos con los chicos vamos a rifar algunas pelotas de rugby, así los chicos se pueden divertir. Vienen chicos del Bariloche Rugby Club, vienen chicos del CAT 8 del barrio Malvinas, así que es abierto, libre y gratuita la entrada, por supuesto. Y después de la 1:30 de la tarde empezamos con el Seven femenino. Hay 5 equipos, vienen de Lago Pueblo, vienen de Bolsón, vienen de Jacobasi, vienen de acá de Bariloche. Y hacemos un Seven femenino. El Seven femenino se juega de 7 contra 7, tiempos de 7 minutos. Entonces es un rugby muy rápido, muy dinámico, muy divertido. Entre medio del Seven femenino nos visita también, para mantener viva la memoria de los 151, un equipo de la ciudad de Centenario, que es un equipo de habilidades mixtas, son chicos con discapacidades diversas que juegan ayudados por un tutor, y entonces ahí vamos a tener un partido con chicos discapacitados o con habilidades mixtas, con un grupo de gente que no tiene discapacidades, y entonces aprovechamos para transmitir valores de inclusión, valores de aceptación de los límites de uno, de la aceptación de los límites del otro, valores que en el rugby son fundamentales, porque entendemos que el rugby no solo es un deporte, sino que es una forma de vida. Por eso también para nosotros es muy importante homenajear a estos chicos que dieron algo más por transformar una sociedad, por imponer por luchar por valores que veían que no se estaban dando en esa sociedad, y ese querer dar algo más por otros les costó la vida. Y ese sábado terminamos a las 5 de la tarde con un partido de los familiares y compañeros de los chicos desaparecidos que nos vienen a visitar a la ciudad, con un equipo de veteranos de acá de San Carlos de Bariloche. Todos jovencitos de entre 50 años para arriba y chicos de 70 que también vienen a jugar, así que nos vamos a divertir mucho. Y el domingo continúan las actividades desde las 11 de la mañana, porque hay un entrenamiento del seleccionado de la Unión de Rugby de los Lagos, el seleccionado juvenil, que viene a entrenar acá. Termina su entrenamiento con un partido con los chicos de Centenario, de Gualas 15, que quieren tener el orgullo de jugar con un seleccionado de una unión regional como la nuestra. Después está el Seven masculino, en juveniles y en mayores, serán unos 4 partidos. Y después, si hay viejitos que todavía queden vivos del partido del sábado, jugaremos otro partido de los viejitos el domingo. Así que, digamos, tenemos una jornada completa de deporte en el Estadio Municipal, tanto sábado como domingo, desde las 10, 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita, tanto el sábado como el domingo, va a haber buffet. Pueden venir todos, jueguen o no jueguen al rugby, pueden venir a ver, pueden venir a traerse los cortos y animarse a jugar. Va a haber ambulancia, va a haber paramédicos, va a haber médicos, va a haber buffet. Así que, digamos, estamos todos cubiertos como para pasar una tarde en familia, recordando y sosteniendo esto de que memoria, verdad y justicia no se puede olvidar en una sociedad que quiere transformarse y que quiere ser cada día más fraterna y que quiere construir un mundo mejor para todos.
Muchas son las actividades que se realizarán este fin de semana. Una de ellas la está realizando el espacio de articulación mapuche el día sábado 9 a partir de las 15 horas, donde se llevará a cabo una jornada denominada Escrache a la memoria Coilaitufe, mentirosa, de Francisco el Perito Moreno. El Traún será en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrum del Centro Cívico. Además habrá músicos, poetas y teatreros invitados. Integrantes del espacio de articulación mapuche explicaron que la jornada es para cuestionar el Día de los Parques Nacionales y para avanzar hacia una descolonización de las narraciones históricas. Sí, efectivamente, quisimos organizar una actividad en cercanías de la fecha que siempre Parques Nacionales recuerda, entre comillas, la donación de Francisco Moreno de 3 leguas de las 23 que el Estado le había dado, leguas que fueron usurpadas al pueblo mapuche. Justamente la zona de Puerto Blest, hay mucha historia en esa zona, ¿no? Está datada la existencia y la navegación de los Peñis Puelche por ese espacio territorial hace como mínimo 300 años. Ahí fue que practicó la donación del Estado Nacional. Entonces, este sábado, en cercanías de esta conmemoración hipócrita para nosotros, queremos escrachar a la memoria Coilatufe, la memoria mentirosa de Francisco Moreno. Ideamos un espacio de denuncia, de poesía, y también convocamos a gente que se expresa a través de la música y del teatro y de la poesía para poner de relieve estas demandas y siempre avanzar hacia una descolonización de las narraciones históricas. ¿Dónde va a ser la jornada? ¿Nos recuerdan? Marimari Peñi y Marimari Compuché. La jornada se va a realizar en la Plaza de los Pañuelos y Pucultrún, ¿sí? Más conocida como la Plaza del Centro Cívico. Se va a realizar este próximo sábado 9 de noviembre a partir de las 15 horas. Y bueno, invitamos a la comunidad entera, porque para poder visibilizar una historia que a través de diferentes instituciones, entre ellas Parques Nacionales, la historia oficial ha cubierto, es necesario que la sociedad entera, ¿no?, acuda a este tipo de espacios. Aproximadamente durará unas 2 horas y media la actividad. Bueno, entendemos que este 6 de noviembre se celebró, Parques Nacionales celebra el Día de los Parques Nacionales, justamente conmemorando esta donación que hizo el Perito Moreno para la creación de los Parques Nacionales en Argentina. Sí, nótese que donde hicieron la celebración, ¿no? Bien lejos de la gente, bien lejos de los barrios y del pueblo de Bariloche, porque vino el actual administrador, o mejor dicho, el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales y el secretario de Ambiente del gobierno saliente. Recordemos que en esta gestión que caduca su mandato el 10 de diciembre, Parques Nacionales promovió una denuncia por desalojo que derivó en la muerte del Peñi Rafael Nahuel en cercanías de Villa Mascardi, lo que hace particularmente para nuestra manera de ver las cosas insultante esta manera de celebrar por parte de esta institución que desde la perspectiva del pueblo mapuche siempre fue nefasta, ¿no? Más allá de que desde el 95 en adelante, desde 1995 en adelante está puesta en marcha la práctica del comanejo. Yo recuerdo haber hablado con gente anciana justamente en la zona de Aluminé, Rosa Catrileo, cuando nos contaba que cuando ella era niña, guardaparques habían demolido su vivienda a tiro de caballo, esto en Ñorquinco, en la zona de Aluminé, cuando se creó el Parque Nacional Lanín. Así que esta metodología de violencia, en general la gente no la conoce, ¿no? Ve a Parques Nacionales como una institución simpática porque labura en la conservación, supuestamente, cuando al mismo tiempo y por otro lado, sobre todo en los últimos años, le abre las puertas a prácticas empresariales y a especulaciones con la tierra que siempre son en desmedro de los derechos territoriales de las comunidades.
El espacio de articulación mapuche cuestiona la memoria de Francisco Pascasio Moreno, el prócer de Parques Nacionales, y de la historia colonialista argentina que puso en práctica metodologías aberrantes como coleccionar cráneos y exponer osamentas en el Museo de la Plata del pueblo mapuche. Un 6 de noviembre, pero en 1903, el perito Moreno donó al Estado Nacional una fracción del territorio mapuche usurpado después de la mal llamada Campaña del Desierto, que constituyó el núcleo básico original del actual Parque Nacional Nahuel Huapi. La jornada de este sábado 9 será un escrache a la memoria mentirosa de Francisco el perito Pascasio Moreno. Comienza a partir de las 15 horas en el Centro Cívico. Bueno, esta jornada de alguna manera es hablar, ¿no?, sobre esta historia que no nos contaron, ¿no?, esta otra parte de lo que no se conoce o que se trata sistemáticamente de invisibilizar. Sí, Peñi, básicamente esta jornada es un poco la réplica de jornadas anteriores que nosotros hemos realizado. Como organización venimos ya realizando distintos encuentros, hemos tenido bastantes expresiones, por llamarlo de algún modo, en relación a la visibilización de esta historia que no es contada, ¿no? Nosotros recientemente, hacia mayo, el 25 de mayo, fecha en la que se cumplieron 140 años de la llegada del ejército que inició la denominada Campaña del Desierto, nosotros ya realizamos una actividad en donde también leímos los prontuarios de estos personajes que las calles de Bariloche llevan sus nombres, las plazas, ¿sí?, tienen los monumentos más grandes en la ciudad, y entonces un poco la idea es replicar ese prontuario que tiene Francisco Pascasio Moreno y a eso sumarle diferentes expresiones artísticas, tanto del teatro, del canto, de la poesía. Y a partir de esas expresiones es que nosotros queremos mostrar esas otras historias que hoy por hoy no circulan ni en los ámbitos escolares, menos aún en la justicia, y que no son las historias que cuentan desde estas instituciones a la hora de pensar a la gente que trabaja allí, ¿no?, y menos aún a la gente que vive en el territorio. Bueno, entendemos que debe ser extenso, ¿no?, lo que tiene lo que tiene para decir el pueblo mapuche sobre lo que ha padecido, ¿no?, con el perito Moreno, pero si tuviéramos que resaltar algo para quizás el común de la gente, ¿qué es lo que se podría remarcar o visibilizar o resaltar, ¿no?, de esta figura de Francisco Pascasio Moreno? Bueno, quizás dos momentos, ¿no? Él estuvo por aquí en 1876, cuando el gobierno nacional ya había tomado la determinación de avanzar sobre la frontera con la posteriormente conocida Zanja de Alsina, pero ya estaba aprobada la ley que ordenaba al Poder Ejecutivo establecer la frontera en el Río Negro, y él estuvo en la ruca de Sayhueque en ese año, y tenía intenciones de pasar a Chile, lo que un Raún finalmente le negó, ¿no? Fue en esa ocasión cuando se asomó por primera vez al lago Nahuel Huapi, y ese episodio es sobrevalorado desmesuradamente por la historia colonialista como la llegada del primer hombre blanco desde el este a este espacio territorial, lo que implícitamente demuestra que el Nahuel Huapi era ajeno. El Nahuel Huapi y buena parte del Polmapo era ajeno a la soberanía argentina, que este espacio territorial nunca había sido conquistado por España. Mal entonces puede pretender el Estado argentino heredar de la corona la jurisdicción. Y otro punto culminante, digamos, de la actuación de Moreno tuvo que ver durante el cautiverio de nuestros Penny Nacayal, Foyel, Margarita Foyel, bueno, la familia entera del lonco Antonio Modesto y Nacayal en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde pusieron en práctica metodologías aberrantes, ¿no?, como dejarlos morir para
exponer rápidamente sus osamentas. Algunos de ellos fueron obligados a limpiar los cuerpos de sus familiares recientemente fallecidos. Bueno, los testimonios hablan de Inacayal en el último año después de la muerte de su compañera como extraviado, ¿no? Como ya sin sentido su existencia. Bueno, Peñis nuestros y Lamines nuestros que murieron mal, o sea, tuvieron una mala muerte en ese museo según la cosmovisión mapuche, y Moreno fue el artífice de esos sufrimientos, de esos padecimientos de decenas de cautivos que previamente habían pasado por Martín García y terminaron su vida en ese museo tenebroso. Muy bien, Adrián, Gustavo, muchas gracias, y recuérdenos entonces la convocatoria para este fin de semana. Bueno, convocamos a toda la gente, nuestros Peñis, nuestra Lamien, la sociedad entera de Furilovche Mapu, para el día sábado próximo, 9 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la Plaza de los Pañuelos y Puculrún. La indignación callejera aumenta las presiones al gobierno chileno. Organizaciones pro derechos humanos siguen de cerca la situación en Chile, mientras el gobierno de Sebastián Piñera anuncia nuevas medidas para evitar más caos. Por primera vez, las protestas se hicieron sentir en barrios ricos de Santiago de Chile. Como en ocasiones anteriores, la policía recurrió a la represión feroz. Vamos a compartir el informe de Hispan TV. Congregaciones frente al centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica e icono del progreso económico de Chile, marcaron la nueva jornada de protestas en ese país. Por primera vez, las protestas se hicieron sentir en barrios ricos de la capital, Santiago. Como en ocasiones anteriores, la policía recurrió a la fuerza. Paralelamente, un gran número de camiones y taxis se sumaron a las movilizaciones. Realizaron una movilización lenta por las autopistas de acceso y circunvalación de Santiago, generando un caos vehicular en plena hora punta en la capital. Protestaban contra los precios a pagar a diario o de forma mensual para transitar por las autopistas, lo que consideran abusivo. La verdad es la injusticia. Como decían, no eran los 30 pesos, sino que son muchas cosas. Las pensiones, la autopista, la luz, el agua. Chile es escenario de protestas desde el 18 de octubre pasado. En un principio, la protesta era contra el alza de tarifas del ferrocarril capitalino, pero después fueron creciendo los reclamos hasta alcanzar la cima del poder. Ahora se pide la renuncia del presidente Piñera, siempre respondido con mano dura de las fuerzas de seguridad. La represión ha provocado 20 muertes y unos 1.500 heridos, la mayoría de la vista. El país vive la peor crisis oftalmológica mundial en 30 años. Ante tal situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió realizar una visita al país, donde el gobierno enfrenta más de 180 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual cometidas por la policía. Desde el Palacio Presidencial de la Moneda, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, reconoció el uso excesivo de fuerza por la policía. Prometió sancionar a uniformados, pero también a los manifestantes involucrados en los disturbios. El compromiso de este presidente con el respeto irrestricto, absoluto y total a los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia es total. Además, en un nuevo intento para aplacar el malestar, firmó un proyecto de ley que eleva a cargo estatal el salario mínimo. A juicio de los indignados, las medidas que ha adoptado Sebastián Piñera hasta ahora no parecen suficientes para acabar con la amplia desigualdad. Alicia Afjami, con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias. Las finales provinciales de los Juegos de Río Negro se desarrollarán en diferentes puntos de Bariloche hasta el sábado 9 y cuenta con la participación de más de 2.500 jóvenes. Se trata de jóvenes deportistas de toda la provincia que a través de sus 6 regiones participan de las finales de vóley, handball, ajedrez, atletismo escolar, básquet 3x3, beach volley y tenis adaptado. Muy buenos días, sí, se está desarrollando nuevamente, como todos los años, en San Carlos de Bariloche, la final de los Juegos de Río Negro, acá, con 2.587 chicos de toda la provincia de Río Negro. Ayer estuvimos charlando con el profe de un
de una comisión de fomento que por primera vez en la historia clasifican una final, que son de Valle Azul, de la escuela 143, una escuela de jornada rural. Bueno, y tenemos 2.587 chicos de edades entre 11 y 19 años, colegiales escolares, colegiales 1, colegiales 2, colegiales 3, que abarca todo lo que es quinto, sexto, séptimo grado de la primaria y desde primero hasta los sextos años de algunas escuelas como son los industriales o los comerciales. Bueno, todos participando acá en ajedrez, en la disciplina de ajedrez, beach volley en la playa, básquet 3 versus 3, volley indoor, y las otras disciplinas como handball que también se están desarrollando en los recintos deportivos. Estamos utilizando 10 recintos deportivos en todo Bariloche y bueno, los chicos están alojados en 15 hoteles con unas comodidades espectaculares, bien alojados, con una gastronomía espectacular, como nos tiene acostumbrado San Carlos de Bariloche, atender a todos los chicos que vienen de diferentes lugares de la provincia y a los grandes eventos también, ¿no? Bueno, este viernes 8 se definirían, digamos, todas las disciplinas, ¿no?, deportivas. Ahí se conocerían los campeones. Exactamente, ahí ya se conocen los campeones, tanto en la modalidad escolar, en la parte de atletismo, ajedrez, vóley, básquet, handball, como en la modalidad de, digamos, en colegiales, que es desde primero hasta sexto año de los secundarios, y ya vamos a tener cuáles son los campeones en cada una de las disciplinas y de cada una de las zonas, ¿no? Porque está representado toda la provincia en San Carlos de Bariloche en 6 zonas, que es la zona andina, la zona atlántica, la línea sur, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste, y bueno, están todos participando, estamos muy contentos, es muy lindo ver a los chicos disfrutar no solamente de las actividades deportivas que van realizando en cada uno de los gimnasios, sino verlos socializar con diferentes chicos de otros lados de la provincia en los hoteles y bueno, caminar y que vayan y disfruten de las chocolaterías, de las confiterías y de todo lo que de alguna manera Bariloche ofrece. Juan Pablo, la gente de Bariloche que quiera participar viendo alguna de las finales, ¿cómo puede hacer? Bueno, la gente que quiera participar se puede acercar a cualquiera de los recintos deportivos. Está el gimnasio municipal número 1, en donde se están llevando adelante la modalidad de vóley escolar. Gimnasio municipal número 3, que es colegiales también. El gimnasio Don Bosco, el gimnasio Nehuenche, el gimnasio Medalla Milagrosa, el gimnasio de Nahuel, el estadio municipal, que se están desarrollando las actividades durante la parte de la mañana y la tarde de atletismo, ajedrez que se están desarrollando en los salones del gimnasio del Hotel Villa Unir. En definitiva, en cualquiera de esos recintos ellos pueden acercarse, ahí están los encargados de gimnasio, está la gente de hidratación, le preguntan a ellos cuál es el fixture, les pasan cuáles son los horarios y tranquilamente pueden ir viendo ya los cruces a partir de hoy, mañana la semi y finales del viernes en cada una de las disciplinas. Juan Pablo, ¿hay información del fixture en internet, en las redes sociales donde se pueda ubicar rápidamente? El tema es que hay tantos equipos participando y tanta gente jugando de que eso es muy dinámico, están todo el día en los gimnasios, se corta solamente al mediodía. A partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde se corta y después durante toda la mañana y hasta las 6, 7 de la tarde están con todas las actividades dentro de los gimnasios. Así que si les interesa vóley pueden ir al gimnasio 3 y al gimnasio 1. Si les interesa ver handball pueden ir al Nehuenche o al Medalla Milagrosa. Si les interesa el beach volley pueden ir ahí abajo del centro cívico en donde está el cajón de arena ya con las canchas armadas. Si quieren ver básquet 3 versus 3 también pueden ir al gimnasio Don Bosco. Hoy también se iniciaba a partir de las 9 de la mañana tenis adaptado para chicos con ceguera, en donde claro, y en Pehúenes también. Y bueno, nada, se está desarrollando todas las actividades de forma espectacular, están todos muy contentos, están todos muy bien. Bueno, para Deportes de la provincia, ¿qué significa el cierre de estas finales aquí en Bariloche? Bueno, es algo espectacular. Nosotros que nos toca estar durante esta gestión, son los quintos Juegos de Araucanía bajo la responsabilidad nuestra en el área de la provincia. Todos los años se han desarrollado en forma regular y muy bien en San Carlos de Bariloche. Y este cierre, la verdad que a nosotros nos pone sumamente contentos. Se hizo un acto de apertura en donde estuvo BRC Trampolín a través del profesor Federico Pierri con la única escuela de gimnasia acrobática de San Carlos de Bariloche en toda la provincia. Estuvo el coreógrafo Juan Gallo con todos sus bailarines haciendo unas coreografías y un baile espectacular.
Y bueno, un poco es la apertura, pero también sabemos que es el último juego rionegrino en el que vamos a estar participando activamente y en la parte de logística y la organización. Y nos pone muy contentos porque en estos años hemos ido creciendo, se ha ido innovando, se han ido agregando disciplinas. Hemos podido desarrollar también lo que es los Juegos Rionegrinos en la disciplina de atletismo en colegiales en la ciudad de Viedma y así también con personas con discapacidad también allá. Ha salido todo muy bien y bueno, ya despidiéndonos nosotros del cargo con estos Juegos Rionegrinos que han sido fantásticos, espectaculares y que lo que más contento nos ponen es que se ha podido trabajar y articular con todos los intendentes de los municipios, con las comisiones de fomento, con los colegios, porque esto está trabajado y desarrollado y organizado en forma conjunta entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, pero también con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de la cartera de Mónica Silva, ¿no? Pelay Pulamuen, nos vamos a una breve pausa, la última, aquí en el informativo, y estamos de regreso con más información y más novedades. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso. Como les comentábamos, el presidente del Tribunal de Contralor, Damián Fuentes, confirmó que el municipio remitió la documentación solicitada para conocer los pormenores del alquiler de máquinas viales a la empresa OPS. La solicitud del organismo busca obtener información acerca del alquiler de equipos viales que llegaron aquí a la ciudad desde el mes de febrero
y por lo que se reclaman 21 millones de pesos, así como datos en relación al proceso de quiebra y la autorización de la Sindicatura Judicial para la cesión de maquinarias al municipio. Bueno, este alquiler, ¿por cuántas máquinas se está hablando? Bueno, el total, en realidad, hay una cantidad de máquinas que sí están dentro de, digamos, de un acuerdo de contratación, y lo que está haciendo el tribunal es poder determinar cuáles estarían liberadas sin costo para el municipio, digamos, y en eso estamos. Hay una cantidad de más o menos, a ver, no me acuerdo bien, pero hay una cantidad de tipo, o 12 máquinas, digamos, en total, más las máquinas liberadas, libre de todo costo, que se ha, digamos, ha recibido el municipio en su momento. Pero bueno, hay que analizar porque fueron dos etapas, digamos. En una primera etapa hay un contrato, en la segunda, digamos, ya estaba judicializado, se han recibido otra cantidad de máquinas con algunas máquinas y camiones, sobre todo liberados, donde hay una torre de iluminación y demás sin costo. Entonces eso es lo que está determinando el Tribunal de Contraloría, aparte para llegar, digamos, a un valor al día de la fecha, para determinar cuánto estaría debiendo el municipio a la empresa OPS. También, ¿en cuánto se expediría el Tribunal de Contralor? Yo pienso que la semana que viene, teniendo en cuenta de que mañana es un día no laborable para el municipio, yo calculo que para lunes o martes ya tendríamos una definición. Hay que tener en cuenta de que el Tribunal de Contralor se expide, digamos, por medio de resolución, donde hay que justificar, donde hay que, en los considerandos, digamos, hay que determinar cuál es el voto de cada uno, y bueno, por medio de la resolución, calculo que la semana que viene ya vamos a tener novedad de cuál es la decisión del tribunal en pleno, ¿sí? Bueno, entendemos que es un análisis minucioso, ¿no?, lo que realizan del informe que envió el municipio. Totalmente, no solamente por lo que envió ahora último, sino que toda la documentación que había enviado en su oportunidad en el mes de febrero. Hay que tener en cuenta que esto viene, digamos, desde el mes de febrero, donde el municipio, el Ejecutivo, había cumplido con nuestra resolución, la 77, donde dice que en 72 horas tiene que mandar toda la documentación, digamos, y cotejar desde el primer envío de información, facturaciones y demás, con, digamos, la segunda etapa de contratación o de incrementos de máquina. Es complejo porque, bueno, la cantidad de máquinas es importante, hay que ver la cantidad de horas utilizadas por cada máquina, también hay una cuestión de compensación porque las máquinas, digamos, han tenido un servicio de mecánica donde no solamente se han pagado repuestos de las mismas, sino que hay también horas hombre trabajando, cuestiones de electricidad, mecánica, cambio de aceite, filtro, batería, digamos todo lo que insume para que estas máquinas funcionen, digamos, hay una compensación previa. Entonces, es complejo porque hay una serie de información enviada al Tribunal de Contralor donde tendríamos que analizar cuál sería, digamos, esta compensación, los valores finales y demás. Como les comentábamos, nuestra ciudad será anfitriona del cuarto torneo nacional homenaje a los rugbyers desaparecidos. Se realizará aquí en la localidad con la participación de rugbyers locales y de todo el país. Es para honrar la memoria de al menos 151 atletas de este deporte que desaparecieron durante la dictadura militar. Martín Trevino, coordinador local del torneo, planteó que no hay mejor homenaje para un rugbyer que jugar al rugby, y destacó que el rugby es el deporte más castigado por las desapariciones durante la última dictadura, con 151 jóvenes secuestrados y desaparecidos. Martín, a medida que se va revisando, investigando la historia reciente, se van visibilizando, ¿no?, estos casos
en esta oportunidad que le tocan al deporte. No es muy difundido, no se conoce mucho tampoco, salvo excepciones como en Bariloche, la carrera de Miguel, pero sobre el rugby muy poco se sabe, pero ha sucedido y en gran cantidad, ¿no? Sí, hoy sería el cumpleaños 67 de Miguel Sánchez. Así que la carrera de Miguel, que recuerda al atleta Miguel Sánchez, hoy sería el cumpleaños 67 de Miguel si no lo hubieran hecho desaparecer a Miguelito. Así que lo recordamos también porque la gente de la carrera de Miguel está acompañando esto, como la PDH, como la agrupación Hijos, como la Red por la Identidad, abuelas que están acompañándonos, digamos, con todo este evento. Y lo que decís es muy cierto. En los registros de la CONADEP hay 220 deportistas federados que jugaron en la Argentina distintos deportes, participaron activamente y federados, digamos, o sea, participaron en actividades reconocidas por sus asociaciones amateurs o profesionales. Son 220. De esos 220, 151 son rugbyers. O sea que estamos hablando que el 70% de los deportistas desaparecidos en la Argentina fueron rugbyers. De alguna manera este torneo homenaje también busca respuestas a eso, porque no entendemos que haya una sola respuesta. Son todas historias de vida distintas. Lo único que tienen en común estos 151 es que fueron rugbyers, que pertenecieron, como el rugby, digamos, históricamente, nació como un deporte elitista, y en esto no me avergüenza decirlo, yo soy rugbyer y sé de dónde vengo, y no me avergüenza, digamos. Es un deporte elitista, es un deporte que lo practicaron las élites, las sociedades, digamos, más acomodadas a nivel económico y social, tanto en la Argentina como en todo el mundo, digamos. Es un deporte que nació así. Por eso es un deporte que ha mantenido muchísimo el amateurismo. Todos los deportes amateurs en general son deportes más bien de las clases altas. El fútbol es tan popular porque, digamos, cualquier pibe de barrio que está arrancando muy de abajo sueña por ahí con convertirse en profesional para poder comprarle la casita a su mamá o tener su propio automóvil, digamos. Esto no estoy inventando nada, son historias conocidas y reconocidas por todos. Sin embargo, el rugby, que es un deporte de clases sociales altas, de los chetos, podríamos decir, resulta que estos chetos tuvieron valores dados por el deporte, por su familia, por la educación que recibieron, que pudieron dar un bonus track, pudieron dar algo por otros. Quisieron meterse en una villa a alfabetizar, quisieron ser catequistas y transformar el mundo. Otros optaron por la lucha armada, otros optaron por ser delegados gremiales, sindicales. Y nosotros lo que reivindicamos son los valores que ellos defendieron por construir una sociedad mejor, por el compromiso social que ellos demostraron. Ese compromiso les costó la vida. Eso es lo que recordamos, pero sí, está bastante invisibilizado, como bien utilizaste la palabra vos, el hecho de los rugbyers desaparecidos. Capaz que la dirigencia a nivel nacional sea un momento en que también pueda dar un espacio para hacer un reconocimiento oficial a estos 151 jugadores que estaban afiliados a la Unión Argentina de Rugby y desaparecieron por la violencia del aparato estatal y paraestatal, ¿no? Bueno, a nivel familiar, a nivel también personal, o desde también las instancias organizativas de este tipo de torneos, ¿cómo los recuerdan ustedes a ellos? ¿De qué manera? La mejor manera que tenemos para recordarlos es jugando al rugby. El mejor homenaje que le podemos dar a un rugbyer es jugando al rugby. El deporte, digamos, puede trazar líneas en paralelo y perpendiculares a la política. Esto no es un evento partidario, pero soy un ingenuo si digo que no tiene un contenido político. Pero lo deportivo en sí mismo, o sea, toda la parte que vamos a realizar en el estadio municipal es netamente deportivo, no es que vamos a hacer discursos, ni que vamos a bajarle línea a nadie que no necesite que le tengamos que explicar nada. El espacio de reflexión y el espacio más político, histórico y de conocer esta historia lo vamos a dar en la Universidad del Comahue. Pero la mejor manera de recordar un rugbyer es jugando al rugby. Entonces vamos a jugar al rugby, nos vamos a divertir recordándolos como si ellos estuvieran, van a estar en la cancha con nosotros. Y entonces nosotros los vamos a recordar para que ellos estén con nosotros en la cancha. Por segundo año consecutivo, la Red por la Identidad de los Lagos del Sur aúna esfuerzos con los jóvenes de la sala de ensayo de Ungumpiuque
en la realización de una nueva edición de Música por la Identidad. Será este sábado 9 de noviembre a partir de las 16 horas hasta las 21 en Ruta 40 Sur y Coaglia. El objetivo del Festival Artístico Interdisciplinario es contribuir a la concientización sobre los derechos a la identidad y colaborar con el trabajo de la Asociación de Abuelas Plazas de Mayo en la búsqueda de los 300 nietos apropiados durante la última dictadura que todavía no recuperaron su identidad. Para nosotros es un honor y una emoción enorme poder seguir el trabajo desde el lugar de la cultura, también con la gente joven, porque sabemos que ellos son los que van a seguir con la búsqueda, y entonces este espacio de la sala de ensayo comunitario para nosotros es importantísimo. Invitamos a todos, a todas y a todes a que vengan. Sabemos que hay muchos eventos el día sábado, pero este evento es único por el compromiso, por lo que significa, porque se hace desde la cultura y porque nos solidarizamos con el pueblo de Chile, que ha salido a las calles con la cultura, que es una de las patas más importantes de la identidad. Y en particular he aprendido aquí en la sala este legado y esta tarea de amorosamente, con compromiso, con memoria, seguir buscando a todas las personas que todavía tienen su identidad falseada. Convocamos, invitamos, la tarea de la red es promover y difundir el derecho a la identidad. Ha quedado incorporado como uno de los aportes internacionales de Abuelas de Plaza de Mayo, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer el origen biológico, que no significa cortar los lazos previos, pero sí significa el derecho a saber la verdad y también justicia para las familias que hace más de 40 años que buscan. El 22 de octubre se instituyó como Día Nacional por el Derecho a la Identidad por sanción de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Se considera que las abuelas consideran el 22 de octubre del año 77 como el día en que ellas tomaron conciencia de que estaban buscando a los nietos y a las nietas. Y entonces a cualquier persona que tenga duda, la Red por la Identidad recibe las consultas, ¿sí? Que es la otra tarea de la red. Y bueno, y la promoción y difusión del derecho a la identidad. Les dejamos los teléfonos 452-4790 y 452-3967, los WhatsApp 154-288090 y 154-667227, y el mail es signo por rxi@gmail.com. El derecho a la identidad es un derecho inalienable porque afecta a toda la comunidad. La persona que tiene su identidad falseada, ahora sabemos además que por la edad que tienen descendencia, muchos de ellos, y entonces esta falsedad se transmite a otras generaciones y todo el tejido social se ve afectado. Así que muchas gracias, les esperamos el sábado con mucha música, con mucho amor y con muchas ganas de seguir buscando. Pasamos a una información en el ámbito internacional. Nicaragua es sede de la 37ª reunión ordinaria de las conferencias de autoridades audiovisuales y cinematográficas de Iberoamérica para abordar los retos sobre el arte en países participantes. En el evento participan delegaciones de las autoridades audiovisuales de más de 20 países, entre estos está Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá, Cuba, Costa Rica, Ecuador y España. Compartimos el informe de Hispan TV. Nicaragua es sede de la 37ª reunión ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Con este evento se busca promover iniciativas mediante el séptimo arte para dar a conocer el desarrollo cultural de los países. Somos 22 países que hace 30 años decidimos trabajar juntos
y trabajar hacia una idea de lo que puede ser el audiovisual como un factor de desarrollo en nuestra región. Trabajamos juntos porque tenemos horizontes comunes, afinidades culturales, retos comunes, pero también porque tenemos una profunda convicción que es el derecho a la autorrepresentación. La conferencia de autoridades de cinematográficas y audiovisuales de Iberoamérica sesionarán en la capital nicaragüense hasta este viernes 8 de noviembre, con el propósito de facilitar medios y herramientas para el desarrollo de la cultura y la industria del séptimo arte. Parte de nuestra política cultural es reafirmar y crear las oportunidades para el desarrollo del arte en Nicaragua, y una de ellas es el arte audiovisual y cinematográfica. Por eso hemos hecho válido la ratificación de los acuerdos de integración, de coproducción y incluso de la participación en Ibermedia. En el evento participan delegaciones de las autoridades audiovisuales de más de 20 países, entre estos Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá, Cuba, Costa Rica, Ecuador y España. Las autoridades nicaragüenses aseguran que la industria cinematográfica en este país ha mejorado su modelo de enseñanza para las nuevas generaciones. Tenemos un centro de enseñanza audiovisual, tenemos una cinemateca que impulsa ese trabajo, articulada con los medios de comunicación, con los canales de televisión, y hemos venido trabajando en fortalecer estos programas que son facilidades que da nuestro gobierno para que las nuevas generaciones no pasen por lo que nosotros pasamos, de tener profesionales empíricos. Las autoridades audiovisuales y cinematográficas de Iberoamérica se constituyó como un organismo internacional del ámbito regional iberoamericano que busca contribuir al desarrollo de este sector. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua. Momento de pasar a las farmacias de turno para este jueves 7 de noviembre. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498. Farmacia Surmendi en Moreno 730 y Farmacia Cumbre 1 en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este jueves 7 de noviembre. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Azurmendi en Moreno 730 y Farmacia Cumbre 1 en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Así damos por finalizado el informativo de Walking Toon TV de este jueves 7. Ahora los dejamos en la programación de Walking Toon TV. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con más Muley Zungu. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.